Sean bienvenidos a Palabra de Fuego, del Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña. Llegaron a donde estaban los discípulos, vieron una gran multitud a su alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Cuando toda la gente lo vio, quedó sorprendida y corrieron hacia él para saludarlo. Entonces les preguntó: ¿de qué discuten con ellos? Uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu que lo deja mudo, y cada vez que se apodera de él, lo arroja al piso, echa espumarajos, rechina los dientes y queda paralizado. He dicho a sus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra lo revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo: esta clase con nada puede ser arrojada, sino con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, lo más importante de este pasaje bíblico tal vez no es la liberación de ese espíritu que lo hacía sordo y mudo. Lo más importante de este pasaje y lo que quiere resaltar el evangelista es la fe, lo que puede alcanzar la fe y lo que puede alcanzar la oración. Hoy se hace presente la voz desesperada de un padre por la enfermedad de su hijo. ¿Cuántas voces así hemos escuchado en los últimos tiempos? ¿Cuántas vidas se han ido? ¿Cuántas vidas se han sanado? Mientras los fariseos discuten, lo que le interesa a Jesús es aliviar el sufrimiento. La conversación entre Jesús y el Padre es dramática, entre desesperación y confianza, sanación y fe. Pasando por la misericordia, Jesús pregunta por la historia de su hijo, la historia de sufrimiento de la familia, para poder poner fin a todo aquello. ¿Qué es eso de si puedes? La gente y los discípulos están en un camino de conversión para confiar más en el poder misericordioso de Dios. Por ello, en privado, luego de esta larga jornada, ellos le preguntarán: ¿por qué no pudieron expulsar ese espíritu? Y se resalta el poder fundamental de la oración, porque todo es posible para quien tiene fe. Escuchemos. Todo es posible cuando hay fe. Y así termina la conclusión de esta introducción el padre Alexander. Y qué bonito podemos nosotros observar cómo en este primer día de semana, en este lunes, se nos invita a que la fe es aquella capaz de mover montañas, aquella capaz de transformar, aquella capaz de sanar aún las cosas más difíciles de la vida. Podemos ver entonces en esa escena cómo los discípulos trataron de sacar a este espíritu inmundo, pero no lo lograron. Los discípulos tenían fe, pero aquí está la clave del Evangelio, y es que la fe sin obras está muerta. Y allí es entonces donde debemos tener fe, pero practicarla por medio de la oración. Una oración constante, una oración continua, para que toda esa historia de dolor que muchas veces hemos sufrido sea cortada cuando nosotros verdaderamente confiamos en el Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por encontrarnos en este lugar, porque la fe es la propia que nos ayuda a poder transformar todos los dolores que hay en nuestra vida. Entremos en oración y en este lunes, inicio de semana, pidámosle a Dios que nuestra fe y nuestra oración sea continua y constante.
Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Y recordemos como siempre, hoy en este día, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Hoy, querido hermano, después de haber escuchado este evangelio donde este padre está desesperado por la realidad de su hijo, debemos preguntarnos qué tan desesperados nos ponemos nosotros frente a las circunstancias difíciles de nuestra vida. ¿Creemos en la misericordia de Dios? ¿Estamos haciendo propias las palabras de Jesús? Todo es posible para el que tiene fe. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es una oración confiada? ¿Es una oración sincera? Reconozcamos que la oración es el diálogo intimista con Dios. San Juan Pablo II lo afirmó diciendo: la oración comporta siempre una especie de escondimiento con Cristo en Dios. Solo en semejante escondimiento actúa el Espíritu Santo. En un ambiente íntimo de escondimiento se practica la gran amistad con Jesús, a partir de la cual se genera el incremento de confianza en Él, es decir, el aumento de la fe. Todo es posible, no tengas miedo, confía en Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerda que la respuesta de Cristo no se hace de rogar. Gracias por compartir. Bendiciones.